Buenas tardes, muchachos. Vamos a proseguir con el análisis del circuito LC, que es un circuito elemental, muy básico, porque a partir de ese circuito se desataron múltiples aplicaciones, incluyendo, por ejemplo, la posibilidad de la radiocomunicación. ¿Sí? Bueno, la clase pasada, con la falta de tiempo, la deducción tuvo ciertos errores. Me pido disculpas por ello. Entonces vamos a repetir rápidamente la deducción del circuito LC. Bueno, perdón, vamos a poner el circuito LRC. Entonces tenemos aquí una fuente, tenemos un condensador y tenemos una inductancia. Entonces tenemos la fuente B0, el condensador C y la inductancia L. Bueno, si aplicamos el teorema de Mayas, tendríamos la siguiente ecuación. De aquí a aquí sube el voltaje. Luego, acordándonos que Q es igual a la capacitancia por el voltaje y por lo tanto el voltaje es igual a Q sobre C, tendríamos B menos Q entre C y bajó el voltaje y entonces por eso es menos. Luego aquí esta inductancia se opone al cambio, por lo tanto tiene un signo negativo, que sería menos la FEM producida por la inductancia. Esto es igual a B0 menos Q entre C menos el valor de la inductancia, que es L, el valor de la FEM, que es menos L por el cambio de corriente en función del tiempo. Y todo, ya llegamos a este punto, y entonces todo esto va a ser igual a 0. Bueno, pero lo que nos importa es estudiar el circuito LC. Entonces, para ello, utilizamos la fuente, la pila, para cargar de energía al circuito, pero una vez que está cargado de energía, prescindimos de la fuente y entonces esto se reduce simplemente a menos Q entre C menos L por DI en DT. Pero hay que recordar que esto sería menos Q entre C menos L, la derivada con respecto al tiempo de la corriente, pero la corriente es dQ en dt, el paso de la corriente en el tiempo, y todo esto es igual a 0. Por lo tanto, al derivar dos veces, tendríamos finalmente esta ecuación, menos L por la derivada segunda de Q con respecto a T cuadrada, menos Q entre C, igual a 0. Bueno, multiplicamos por menos 1 todos estos términos y nos quedamos simplemente con esto. L por la derivada segunda de Q con respecto a T cuadrada, más Q entre C, igual a 0. Ahora, esta ecuación es idéntica a la ecuación para un resorte acoplado a una masa. ¿Sí? Eso lo vimos la clase pasada, no lo voy a repetir. ¿Por qué? Porque la ecuación para un resorte acoplado a una masa es la fuerza que el resorte ejerce sobre la masa es menos K por X
si esta está en la dirección de X. Y luego esto es igual a la masa por la derivada segunda de X con respecto a T cuadrada. Bueno, entonces podemos pasar esto para acá y nos quedaría que la masa por la derivada segunda de X con respecto a T cuadrada más Kx igual a 0. ¿Sí? Bueno, entonces lo que tenemos es que esta ecuación para el resorte, masa, es matemáticamente igual a la ecuación del circuito LC. Sabemos que un resorte que se saca de su posición de equilibrio empieza a oscilar en forma sinusoidal o cosenoidal, ¿sí? Un movimiento armónico simple, de tal forma que su frecuencia angular, que está definido como 2pi entre t, entre el periodo, o como 2pi por la frecuencia, es igual a la raíz de k entre m. ¿Sí? Bueno, esto es pues factible porque lo que vemos es lo siguiente. Si el resorte tiene una constante de elasticidad grande, quiere decir que es muy rígido y por lo tanto va a oscilar muy rápidamente, ¿sí? Mientras que si atamos al resorte una masa grande, pues esa masa grande va a hacer que el resorte oscile muy lentamente, ¿no? Y si la masa fuera pequeña, oscilaría muy rápidamente. Entonces, esto se ve reflejado en esta fórmula. Bueno, entonces, haciendo la equivalencia de los términos K y M con los que están en esta parte de aquí, lo que tenemos es que 2pi por la frecuencia para el sistema LC es la raíz de 1 entre L por C. ¿Sí? L corresponde a M y va en el numerador. Y 1 entre C corresponde a la constante K. Y entonces 1 entre C corresponde a la constante K. Y entonces, pues, en vez de K ponemos 1 entre C. Y tenemos esta ecuación básica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que solucionamos? Bueno, para la ecuación para el resorte, para el caso del resorte, la solución para esta ecuación es x igual a x0 coseno de omega t, donde x0 es la amplitud de la oscilación. ¿Sí? Entonces, en el tiempo t igual a 0, pues el resorte está estirado, por lo tanto, x tiene una amplitud x0. ¿Sí? Va a ser su amplitud. Y después ya va a empezar a variar la elongación del resorte en función de esta definición. Bueno, ahora lo que en vez de x estamos utilizando Q, la carga, y entonces la carga, que es el equivalente a x, pues va a estar definida por esta relación. Q es igual a Q0 coseno de omega t, donde Q0, ojo, Q0 es la máxima carga que se acumula en el condensador. Ojo, Q0 es la máxima carga que se acumula en el condensador. Ajá. Bueno, aquí tenemos lo que ya dijimos. Y ahora vamos a ver cómo se comportarían gráficamente la Q y la corriente. Pues la Q empieza con un valor
Q0. Este sería Q0. Y empieza a oscilar. ¿Sí? Empieza a oscilar. Pero la carga, la corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo. O sea, es menos Q0 omega seno de omega t. Nos damos cuenta que empieza con un valor negativo la amplitud y desfasado porque seno de omega está desfasado con respecto al coseno. ¿Sí? Bueno, por lo tanto, al graficar empezaríamos con que en t igual a 0, la corriente sería 0, ¿sí? Y entonces la corriente se comportaría de esa manera. Cuando la carga es máxima, la corriente es 0. Cuando la carga es 0, la corriente es máxima, pero de valor negativo, de acuerdo a esta fórmula. Y luego seguimos con esta relación, ¿sí? Aquí tenemos que la carga es máxima, pero negativa, y entonces la corriente es 0. En fin, así vemos que es que están desfasadas la corriente y la carga. Bueno, lo que eso significa es que si la carga es máxima, entonces la energía que se acumula en el condensador es máxima. Y en ese momento, cuando la carga es máxima, la corriente es 0. Por lo tanto, aquí no hay energía en el circuito L, en la bobina. Luego empieza a correr la corriente, se empieza a llenar de energía o de campo magnético la inductancia y se vacía el condensador. Entonces, si hay un movimiento oscilatorio entre la carga del condensador y la corriente de la inductancia. ¿Sí? Bueno, esto se ve mucho más claramente cuando analizamos la energía que almacenan tanto el condensador como la inductancia. Entonces vamos a analizar esa oscilación, pero en términos de energía. Bueno, en términos de energía, vamos a pensar en este circuito, ¿sí? Tenemos una fuente, tenemos una resistencia y tenemos una inductancia, ¿sí? En cuanto empieza a haber corriente, pues ahí pasa una corriente por la resistencia, se crea un voltaje, pasa una corriente por la inductancia y se crea una FEM. Entonces, de acuerdo al teorema de Mayas, la ecuación que define a este circuito es B0 menos RI menos epsilon igual a 0. ¿Sí? A ver, véanlo bien. B0, cae voltaje menos RI, cae voltaje porque recuerden que la FEM se opone a este voltaje. Entonces, esto es equivalente a un circuito que fuera así. Este sería B0 y este sería la FEM. La FEM se opondría, fíjense cómo tiene una polaridad inversa a la B0. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley de Lenz, la FEM se opone al cambio en los estados de corriente y de voltaje. Bueno, ok, entonces ya tenemos esta ecuación de la malla, ¿sí? Pero ahora lo que nos importa es ver cómo se distribuye la energía en este circuito. Para ello hacemos una operación sencilla.
¿Sí? Bueno, ya tenemos aquí la ecuación que define al circuito. Multiplicamos por menos 1 y pasamos para acá y tenemos que es B0 igual a RI más LDI en DT. Entonces, vamos a ver en términos físicos qué ocurre esto. B0 es la fuente de energía, es la que activa el circuito, ¿sí? Entonces, si multiplicamos a la fuente por I, nos va a dar la potencia que la pila está dando al circuito. Y la potencia que está dando el circuito, claramente vemos cómo se divide en los dos términos del circuito. Por un lado, está la potencia que se disipa en la resistencia con esta fórmula. Teníamos originalmente RI. Al multiplicarlo por I, tenemos RI cuadrada. Esa es la potencia que se disipa en la resistencia. Y en cuanto a la inductancia, que era menos, L por DI en DT, al multiplicarla por I, pues tenemos este término. Y entonces tenemos, en resumen, esto. Potencia que se disipa en resistencia y potencia que se disipa en la inductancia. Es muy sencillo, ¿sí? Tenemos dos términos, los dos términos reciben su dosis de energía en el tiempo y tenemos esta definición. Bueno, ahora, la potencia es la derivada de la energía. Vamos a ver, lo que nos importa no es tanto la disipación de calor, sino lo que nos importa es la potencia disipada en la inductancia. Entonces aquí vamos a analizar. Esta sería la potencia de la inductancia, ¿sí? La derivada de su energía con respecto al tiempo. Y esto es igual a L por DI en DT y por I, ¿sí? Entonces, esta es la potencia en la inductancia. Bueno, sacamos la diferencial de la energía en la inductancia, que sería multiplicando por DT, tenemos la diferencial de energía en la inductancia es igual a L por I por DI, ¿sí? Integramos la energía en la inductancia, que sería desde el valor 0, porque la inductancia empieza con una corriente 0, empieza a acumular apenas energía, hasta una cierta corriente I. Bueno, entonces sería la integral de 0 a LI, a I, de LI de I. Y esto nos da, pues simplemente, un medio de L por I cuadrada. Es un resultado interesante, bonito, porque se parece a otro tipo de energías que hemos visto. Por ejemplo, la energía cinética, que es un medio de M por B cuadrada, ¿sí? Aquí tenemos un medio de L por I cuadrada. A la energía potencial de un resorte, que es un medio de K por la amplitud al cuadrado, ¿sí? Entonces se parece mucho, ¿sí? A esta fórmula matemáticamente. Es interesante esta cuestión. Bueno, entonces la energía dentro del campo de la inductancia es un medio de L por I cuadrada. Hay que grabarse eso. Es un medio de L por I cuadrada. Bueno, ahora podemos seguir prosiguiendo. Vamos a proseguir con el análisis del circuito LC. Pero hay una pregunta antes que nada. ¿Está claro lo que acabamos de hacer? A ver, echen un ojo. ¿Está claro todo esto? ¿No hay ninguna duda? ¿Por qué se integra desde 0 y? Porque este circuito, a ver, el circuito al principio no tiene fuente, ¿sí? Entonces, en cuanto cerramos el switch que lo conecta a la fuente, empieza en ese momento a correr la corriente a través de la resistencia y a través de la inductancia.
pero inicialmente la corriente es 0, ¿sí? Ya lo habíamos visto, de hecho, cuando analizamos el circuito. Este es un circuito RL. Y habíamos visto que la solución de esto, de hecho lo dejé de tarea, que la solución para esto era que la I que atravesaba el circuito se comportaba así. Al principio empezaba desde 0 y tendía exponencialmente hasta un valor máximo que sería I0. Este sería I0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la solución para la I, en función del tiempo, era I0 por 1 menos E a la menos T, L entre R. ¿Sí? Esto lo vimos 2 o 3 clases anteriormente cuando analizamos el circuito LR. Vimos que para cargar a la de energía al circuito, a la inductancia, pues no se cargaba instantáneamente, sino que poco a poco iba obteniendo su máxima corriente, ¿sí? Y que se comportaba de esa forma. Esto lo vimos hace 2 clases, ¿sí? Lo que esto quiere decir, cuando tiene la I0, alcanza su valor máximo, entonces, ¿qué pasaría con el campo de la inductancia? A ver, ¿cómo es el campo en este punto, en este punto, en este punto, en este punto y en este punto? ¿Cómo es el campo de la inductancia? ¿Más pequeño, va creciendo, decreciendo o qué va pasando? Crece. Va creciendo hasta que en este punto alcanza su valor máximo. En este punto, entonces, en este punto vamos a recordar cuánto valdría el campo en este punto, o en cualquier punto, cuánto vale el campo en una inductancia. ¿Un 0? ¿Mu cero? Por P. Por el número de vueltas por unidad de longitud, por la I, ¿no? Ujú. Ese es el campo dentro de la inductancia. Entonces, esto quiere decir que el campo de la inductancia poco a poco va alcanzando su máximo valor hasta que se estabilice, hasta que se estaciona ya en un cierto valor máximo, y en ese momento el campo dentro de la inductancia es máximo, ¿sí? Pero no alcanza instantáneamente su valor, sino que va creciendo lentamente, ¿sí? De acuerdo a esta fórmula. Ok. Entonces, por eso ponemos en esta integral que la energía de la que la energía de la inductancia, que está en función de la corriente, parte de la corriente 0 hasta que alcanza un cierto valor en el tiempo t, ¿sí? Y sería la integral de Li por Di, que es igual a 1/2 de L por I cuadrada, ¿sí? ¿Sí está claro entonces ahora ya? Para que inicie la pregunta. ¿Por qué? Sí, gracias. ¿Sí? Bueno, ok. Ahora vamos a analizar la energía total en un circuito LC. Ya habíamos visto en la parte del campo eléctrico que dentro de un condensador la energía, fíjense aquí, en este circuito LC, la energía, bueno, vamos a pensar primero en el campo. En este circuito LC, el campo dentro del condensador es un campo eléctrico, ¿sí? Bueno, y el campo dentro de la inductancia es un campo ¿qué? ¿Qué tipo de campo es el que está ahí dentro de la inductancia cuando tiene cierta corriente? A ver, ¿Magnético? campo magnético, ¿no? Entonces hay campo eléctrico y campo magnético. Por tanto, la energía de este circuito que previamente fue conectado a una pila, y una pila no es más que un proveedor de energía,
La energía se convirtió en la energía del campo eléctrico y la energía del condensador, más la energía del campo magnético de la inductancia. Por lo tanto, la energía total, esta es la energía del condensador que ya habíamos visto cuando vimos electrostática. Digo, la parte eléctrica, estática del campo eléctrico. Esta es la energía del condensador, un medio de Q cuadrada entre C, ¿sí? Y luego más la energía de la inductancia. Entonces, esta es la energía total del circuito LC, ¿sí? Ahora, ya habíamos visto anteriormente, empezamos de hecho con ese tema en la clase, que la I oscila desde un valor 0 y luego sigue así y así. ¿Por qué? Porque la I es menos la derivada de la carga, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir esto es que cuando la carga del condensador es máxima, dado que esta es la fórmula que define la energía dentro del condensador, cuando la carga máxima, ¿cómo va a ser la energía dentro del condensador? ¿Máxima, intermedia o mínima o cero? A ver, en este punto, ¿cómo va a ser la energía del condensador? O en este punto, para que quede más clara la pregunta, en este punto, cuando la corriente es cero, ¿cuál va a ser la energía en la inductancia? 0. Cero. Entonces la energía al principio se va a concentrar en el condensador. Ahora va bajando la energía del condensador y va adquiriendo un cierto valor la energía de la inductancia. Y cuando llegue el condensador a su energía cero, lo que observamos es que la energía, la corriente I es máxima. Pero lo que nos importa no es el valor absoluto de I, sino el cuadrado de la I. Entonces, en este punto en que la carga es cero y la energía del condensador es cero, ¿cómo es la energía de la inductancia? De acuerdo a esta fórmula. Máximo. Máxima. Y así se va comportando el circuito. Va distribuyendo en un modo o en otro su energía. Cuando una se hace cero, la otra se hace máxima. Cuando una se hace cero, una máxima, la otra se hace cero. Hablo de la carga y de la corriente. Entonces, esa sería la forma en que se comporta la energía. Sí. Bueno, entonces, digo en función de la I y de la T. Bien. Esto nos recuerda un tema, pues, que también hay que recordarlo todo, hay que tenerlo en mente todo el tiempo, de la forma como la energía se reparte en un sistema de masa resorte, ¿sí? Cuando estiramos la masa, la sacamos de su punto de equilibrio, ¿qué es lo que se maximiza al deformar hasta un nivel máximo a la masa y al resorte? ¿Qué es lo que se maximiza? ¿Qué energía? La potencial del resorte. La energía potencial del resorte, del sistema más al resorte, ¿no? ¿Sí? Es la energía que se maximiza. Ahora, cuando soltamos esto y empieza a oscilar, la energía potencial en qué se va convirtiendo. Al regresar a su punto de equilibrio, pero bajo la acción de la fuerza del resorte, ¿en qué se va convirtiendo esa energía potencial? ¿En energía cinética? Energía cinética, ¿no? Porque es un medio de mc(v cuadrada), ¿sí? Entonces, esto oscila entre un medio de kx al cuadrado y un medio de mv cuadrada, ¿sí?
se van intercambiando estos modos de energía, ¿sí? En potencial y en cinética. Cuando esta es máxima es 0. Cuando esta es 0, cuando esta es máxima, la energía cinética, la energía potencial es 0, ¿sí? Bueno, entonces de la misma manera, en este circuito, cuando la energía del condensador es máxima, en el campo eléctrico dentro del condensador, la energía es 0 dentro del inductor, ¿sí? Y viceversa. Entonces, pues es un sistema oscilante. Pero ¿no sería la energía potencial gravitacional la que se maximiza cuando la longitud del resorte se minimiza? Por eso, la energía potencial del resorte se hace máxima cuando es máxima su elongación, ¿no? Cuando es máxima la amplitud de la deformación, ¿sí? O sea, cuando X se convierte en X0, este es en general para cualquier tiempo, ¿sí? Pero si X, como tú dices, si X es X0, entonces aquí sí sería la máxima energía potencial y esto sería 0, B igual a 0, ¿sí? Cuando es X igual a X0, B es igual a 0. Y viceversa, cuando B es máxima, X ¿cuánto valdría? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ok. Pero miren, aquí estamos como en el caso del resorte, estamos analizando un caso ideal, que en realidad en este circuito, ¿qué término es el que falta? ¿Qué término falta en este circuito? Ya lo cargamos con una pila, ya está oscilando, pero ¿qué término se nos olvidó poner en este circuito? ¿Por qué es ideal ese circuito? Porque no hay resistencia. Porque no hay resistencia. Y recuerden que para la resistencia, ¿sí? Que para la resistencia, ¿cuánto valía para la resistencia la potencia? El voltaje en la resistencia valía R por I. Pero la potencia era RI por I. Y esta era la potencia disipada en la resistencia. O sea, que la resistencia que no la pusimos aquí, pues en realidad existe en el cableado. Porque aunque sean cables de cobre, tienen una cierta resistencia. Y entonces, si tienen una cierta resistencia y una corriente, a multiplicarla por la corriente, ¿qué obtenemos aquí? ¿La potencia qué? ¿Disipada en dónde? ¿En la resistencia? En la resistencia que no pusimos aquí, ¿sí? Es un circuito ideal, pero de hecho tendremos que agregar una pequeña resistencia, ¿sí? Entonces, en esa resistencia, ¿qué es lo que se está disipando? ¿Qué es lo que se disiparía? ¿Calor? Calor, exactamente. Entonces, tenemos que estar disipando calor, ¿no? Y entonces se está disipando energía. Por lo tanto, la oscilación real del circuito, que sería un circuito no ideal, que implica una resistencia, pues en realidad la amplitud se iría amortiguando, ¿sí? Al igual que ocurre con un resorte que se mueve en un medio viscoso, que la oscilación de la masa en un resorte se va amortiguando con el tiempo, ¿sí? Entonces hay muchas similitudes. Ahora, la pregunta sería esta: ¿cómo mantener oscilando al circuito LRC? O sea, aquí va perdiendo energía, va perdiendo el voltaje, como va bajando, al multiplicarlo por la corriente, pues va bajando su potencia, ¿no? Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo mantener a esto oscilando a frecuencia constante o incluso a frecuencia creciente? ¿Cómo lo haríamos?
A ver, partimos de este circuito y se comporta el circuito así. Pero queremos mantenerlo oscilando. ¿Cómo lo haríamos? ¿Ponemos una fuente? ¿Cómo, perdón? ¿Una fuente? Con una fuente externa. Tendría que ser una fuente externa. Recuerden que partimos de esto. Entonces, de un condensador, una L y una R. Entonces, habría que añadirle una fuente externa. Pero ¿cómo tendría que ser esa fuente? ¿Constante? ¿O de qué tipo sería, tendría que ser esa fuente? Tendría que ser alterna para que vaya como sincronizándose cuando sea máximo el voltaje disminuya. Exactamente, tendría que ser una fuerza, una fuente de energía o de voltaje, de corriente externa, pero variable. ¿Para qué? Para que cuando esto tenga a bajar, aquí refuerce con un voltaje o con una corriente al sistema, ¿sí? Y de hecho, si queremos que esto crezca, pues tendría que ponerle aquí un extra de corriente, aquí un extra de corriente, aquí un extra de corriente, y así. Entonces necesitamos poner aquí una fuente alterna, ¿sí? Que compense la pérdida de energía en cada ciclo. ¿Sí? Bueno, entonces necesitamos esa fuente. La pregunta es cómo añadirle una fuente, porque además esa fuente tiene que estar variando. Esta es una fuente variable, pero no basta con que sea variable, sino que esa fuente tiene que estar sincronizado con la frecuencia de oscilación de este circuito. Ya vimos la frecuencia de oscilación es 1 entre LC. Entonces, ¿cómo debe ser la frecuencia de esa fuente externa? ¿Puede ser diferente esta frecuencia? No. Tiene que ser de una frecuencia igual a esta. Porque si fuera, voy a dibujarlo en forma medio caótica. Si fuera una fuente así, ¿sí? Pues nunca se sincronizaría con el voltaje o con la corriente natural de este circuito, ¿sí? Sino que a veces, por ejemplo, aquí en este punto, esta corriente o este voltaje se contrapone a este voltaje. Este voltaje, en este caso aquí se suma, ¿sí? Pero aquí este voltaje vuelve a ser de sentido contrario.